Cuando hablamos de personajes bíblicos que enfrentaron pruebas inimaginables, el nombre de Job siempre sobresale. Su historia es tan profunda que se ha convertido en un emblema de perseverancia, fe y fortaleza. Sin embargo, con frecuencia se reduce a una versión parcial, la de un hombre que padeció intensamente y que al final fue bendecido por Dios con prosperidad. Pero ¿y si te dijera que el verdadero misterio detrás de la vida de Job es mucho más profundo? Existe una enseñanza que muchos creyentes aún no han alcanzado a comprender. Y hoy quiero revelarte una de las verdades más poderosas que podemos aprender de su historia. La experiencia de Job no trata únicamente de dolor y recompensa, sino de un proceso de purificación interna, de una fe genuina que trasciende lo que entendemos como bendición o adversidad. En él encontramos una confianza que no solo resiste las tempestades, sino que se refina como el oro al ser probado por el fuego. Y créeme, este principio puede cambiar por completo la manera en que interpretas las pruebas que enfrentas. El verdadero secreto de Job no reside solo en soportar el sufrimiento, sino en comprender lo que ocurre en el ámbito espiritual mientras perseveras. Hay una fuerza invisible pero inmensamente poderosa que se desata cuando decides confiar en Dios, incluso en medio de la oscuridad más profunda. En este mensaje exploraremos en profundidad las claves ocultas en la vida de Job y las enseñanzas espirituales que, si las aplicas, no solo fortalecerán tu fe, sino que transformarán tu manera de afrontar los desafíos. ¿Qué entendía Job que muchos aún no comprenden? ¿Por qué Dios permitió que pasara por tanto dolor? Y sobre todo, ¿cómo podemos vivir con la misma fe inquebrantable que él? Este no es un mensaje sencillo, pero si prestas atención y permites que cale en tu corazón, tu relación con Dios alcanzará una profundidad que jamás imaginaste. Porque el secreto de Job es, en realidad, el reflejo del amor y la intención del corazón de Dios hacia nosotros, sus hijos. Es una revelación capaz de renovar tanto la mente como el espíritu. Primera parte, el inicio del camino de Job, su integridad y su prueba. Para descubrir el secreto de Job, debemos volver al principio de su historia. Al abrir el libro que lleva su nombre, encontramos la descripción de un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta presentación no es casual, pues desde el inicio nos muestra la esencia de su carácter. Job no era simplemente alguien que cumplía con prácticas religiosas, sino un hombre cuya relación con Dios era profunda y sincera. Vivía conforme a su fe en cada aspecto de su vida. Y aquí es donde esta historia comienza a tocarte a ti. Muchas veces, como creyentes, pensamos que si obedecemos y seguimos a Dios fielmente, Él nos librará del sufrimiento. Creemos que la obediencia asegura una vida sin dolor. Pero Job nos enseña algo completamente distinto. A pesar de su rectitud y fidelidad, Dios permitió que fuera probado de una manera que escapa a la comprensión humana. Esto puede resultar difícil de aceptar, porque desafía la idea de que la fe siempre se traduce en bendiciones visibles. Pero ¿te has detenido a reflexionar por qué, en ocasiones, las personas más justas enfrentan las pruebas más duras? Job nos ofrece una respuesta. No se trata de castigo ni de abandono divino. Es una oportunidad para que la fe más pura, aquella que nace del corazón, se manifieste en su máximo esplendor. Dios confiaba tanto en la fidelidad de Job que permitió que fuera probado, sabiendo que su integridad permanecería firme. Así comenzó su travesía. Y es importante entender que Job nunca pidió ser probado. Al igual que muchos creyentes, él no buscó el sufrimiento, simplemente llegó. Es el enemigo quien pone en duda la lealtad de Job, insinuando que su fe solo existe porque disfruta de bienestar y abundancia. Dios, plenamente confiado en la rectitud de su siervo, permite que sea probado. Increíble, ¿verdad? Dios no duda de Job, sabe que podrá resistir. Y aquí se esconde una enseñanza profunda para todo creyente. Si estás atravesando una dificultad,
Puede que sea porque Dios confía tanto en tu fe que sabe que al final saldrás más fuerte. Ese tipo de dolor no es un castigo, sino una oportunidad para revelar lo que verdaderamente habita en tu interior. Es como si Dios dijera: conozco lo que hay dentro de ti, y ahora el mundo también lo sabrá. En este punto, Job lo pierde todo: su fortuna, sus hijos, su salud, absolutamente todo lo que un ser humano puede apreciar. En cuestión de momentos, su vida próspera y tranquila se desmorona. ¿Cómo reaccionarías tú ante algo así? La mayoría de las personas se quebrarían. Pero aquí comienza a revelarse el gran misterio de Job. En medio de la angustia y la pérdida, no maldice a Dios. Sí, siente el dolor, se lamenta, incluso desea no haber nacido, pero jamás abandona su fe. Y es aquí donde descubrimos una verdad esencial: el sufrimiento y la fe pueden coexistir. Muchos creen que tener fe significa no sentir dolor o no cuestionar nada, pero eso es un error. La fe y el dolor caminan juntos. Incluso en su desesperación, Job nunca dejó de confiar en que Dios tenía un propósito, aunque no pudiera comprenderlo. Esa esperanza fue su fuerza. La primera enseñanza clave de este fragmento es que la integridad ante Dios vale más que cualquier posesión o circunstancia. Cuando Job lo perdió todo, lo único que permaneció fue su comunión con Dios, y eso fue suficiente para sostenerlo. Este es el secreto que muchos creyentes olvidan. No se trata de lo que tenemos, sino de quiénes somos delante de Dios. Cuando esto se entiende, se puede atravesar cualquier prueba con una paz que va más allá de toda lógica humana. Segunda parte, la reacción de Job frente al dolor, el silencio y la humildad. Después de perderlo todo, la historia de Job se vuelve aún más conmovedora. No solo enfrenta la muerte de sus seres queridos y la ruina total, sino que también sufre una enfermedad que cubre su cuerpo de heridas y dolor insoportable. Y en medio de ese sufrimiento surge una segunda lección poderosa. Cuando alguien pasa por una situación así, lo natural sería clamar con desesperación, exigir respuestas o preguntar con angustia: ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Pero Job, aunque expresa su tristeza, lo hace desde una humildad profunda. No exige explicaciones ni culpa a Dios. En lugar de eso, se sienta en silencio durante 7 días y 7 noches. Ese silencio resulta impactante, porque es una de las respuestas más difíciles cuando se sufre. ¿Qué representa ese silencio en nuestra vida? Cuando algo nos sale mal, solemos reaccionar con enojo, preocupación o ansiedad. Pero Job nos enseña que en ocasiones el primer paso para escuchar la voz de Dios es callar. Es como si comprendiera que en medio del caos y la aflicción hay una enseñanza más profunda que solo puede descubrirse en la quietud. Y esto también nos involucra a nosotros. Cuando enfrentamos pruebas, ¿cómo reaccionamos? ¿Llenamos nuestra mente de ruido y desesperación? ¿O guardamos silencio ante la presencia de Dios, esperando su dirección? El silencio de Job no era vacío, estaba lleno de fe. Era como si dijera: Dios, no entiendo lo que está pasando, pero sigo confiando en ti. Esa clase de confianza es la que sostiene el alma en los momentos más oscuros. Es en la serenidad y la humildad donde Dios comienza a trabajar en nosotros, de maneras que jamás imaginaríamos. Y hay algo más. Durante esos días de silencio, sus amigos llegan para acompañarlo. Al inicio, los amigos de Job se sientan junto a él en silencio, compartiendo su dolor sin pronunciar palabra. Pero con el paso del tiempo comienzan a hablar, y aquí se revela una enseñanza crucial. No todos los consejos que recibimos en tiempos difíciles provienen de Dios. Los amigos de Job empiezan a cuestionar su rectitud, insinuando que tal vez había cometido algún pecado que justificara su sufrimiento. Aunque sus palabras parecen piadosas y llenas de buenas intenciones, no reflejan el verdadero corazón de Dios. Esta escena resulta muy cercana a nuestra realidad,
porque cuando atravesamos momentos de prueba, siempre surgen voces a nuestro alrededor, tratando de darnos explicaciones o soluciones. Sin embargo, no todas esas voces nos guían hacia la verdad. La lección aquí es clara: en medio del dolor, debemos aprender a distinguir cuáles palabras vienen realmente de Dios y cuáles son solo opiniones humanas. Los amigos de Job creían que estaban siendo de ayuda, pero en realidad aumentaban su aflicción, sembrando en él dudas sobre su fe y su comunión con Dios. Esto nos recuerda la importancia de rodearnos de personas que hablen con discernimiento espiritual, no solo con razonamiento humano. A veces, la mejor manera de acompañar a alguien que sufre no es darle respuestas, sino simplemente estar presente, como hicieron los amigos de Job al comienzo. Volviendo al silencio de Job, su actitud de humildad y espera es algo que solemos pasar por alto. Vivimos en una época que exige respuestas rápidas para todo, pero Job nos enseña que en ocasiones Dios nos llama a esperar, a confiar en su tiempo y no en el nuestro. Y eso no es sencillo, porque el dolor grita, pero la fe nos invita a escuchar el susurro suave de Dios entre el ruido del mundo. Este es uno de los mayores misterios del relato de Job. Aprender a esperar en Dios sin perder la esperanza, sin precipitarse a buscar una salida inmediata, confiando en que Él está obrando incluso cuando no entendemos cómo. Para todo creyente, este es un desafío constante. Pero cuando dejamos de intentar controlarlo todo y nos rendimos ante la voluntad de Dios, nuestra fe se vuelve más fuerte de lo que podríamos imaginar. Tercera parte. Cuando Job finalmente dialoga con Dios. Llegamos al punto en que Job, después de soportar pérdidas, sufrimiento y las críticas de sus amigos, decide levantar su voz hacia el cielo. Lo que ocurre entonces es algo profundamente humano. Job empieza a cuestionar, no porque haya perdido la fe, sino porque su corazón busca respuestas. ¿Quién no se ha sentido así alguna vez? Cuando todo parece derrumbarse y las soluciones no llegan, es natural preguntarse, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo algo tan doloroso? Job se atreve a decirle a Dios lo que muchos de nosotros hemos pensado en los momentos más difíciles. Señor, ¿por qué permites que esto suceda? ¿Qué he hecho para merecerlo? Lo impresionante es que, aunque Job busca entender, jamás maldice a Dios. Su deseo no es rebelarse, sino hallar sentido en medio del sufrimiento. Y siendo honestos, ¿quién no ha sentido esa misma necesidad de comprender cuando el dolor parece insoportable? A veces sentimos que Dios guarda silencio, y ese silencio puede resultar abrumador. Pero entonces sucede uno de los episodios más extraordinarios de toda la Escritura. Dios responde a Job, y no lo hace con explicaciones detalladas, sino con preguntas que revelan su inmensidad y sabiduría. Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job capítulo 38, verso 4. Es como si Dios le recordara, y también nos recordara, que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión. Dios, en su infinita sabiduría, conoce lo que nosotros no podemos entender. Y esta es una de las verdades más profundas del relato. En nuestra búsqueda de respuestas, olvidamos que no hemos sido llamados a entenderlo todo, sino a confiar. Job anhelaba explicaciones, pero lo que Dios le mostró fue que la fe verdadera no consiste en tener todas las respuestas, sino en confiar plenamente en Él, incluso cuando todo es un misterio. En muchas ocasiones, la respuesta que tanto esperamos no llega en forma de una explicación precisa, sino como un recordatorio del poder y la grandeza de Dios. Este es uno de los secretos más profundos que la historia de Job nos enseña. Hay momentos en los que, aunque no comprendamos el porqué, debemos confiar en el quién. Es decir, aunque no entendamos las razones del sufrimiento, podemos descansar plenamente en la certeza de que Dios sigue teniendo el control de todo. Lo más impresionante de este momento en el relato
es que Dios nunca le explica a Job lo que realmente sucedió detrás de escena. No le revela la conversación que tuvo con el adversario, ni le dice que su fe fue puesta a prueba para demostrar su fidelidad. En vez de eso, Dios le muestra su inmenso poder, la grandeza de su creación y la profundidad de su sabiduría. Frente a esta revelación, Job reacciona con humildad y asombro. En lugar de insistir en obtener respuestas, se rinde ante la majestuosidad divina y declara: «He hablado de cosas que no comprendía, maravillas que me superan». Job capítulo 42, verso 3. Esta respuesta encierra una enseñanza trascendental. No siempre necesitamos entender todo para encontrar paz. A veces, la verdadera serenidad llega cuando dejamos de buscar explicaciones y elegimos confiar en que Dios sabe lo que hace, aunque nosotros no lo entendamos. Claro, no es sencillo, porque como seres humanos tendemos a querer tener el control y entender los motivos de cada situación. Pero Job nos enseña que hay una libertad inmensa en soltar esa necesidad de saberlo todo y rendirse completamente a la confianza en Dios. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has buscado explicaciones a tus pruebas sin obtenerlas? ¿Cuántas veces te has sentido perdido sin sentido? En muchos casos, lo que realmente necesitamos no es una explicación, sino recordar que Dios ve el cuadro completo, mientras nosotros solo contemplamos una pequeña parte. Es como observar un tapiz desde el reverso. Vemos los nudos y los hilos desordenados, mientras que Dios observa la obra completa desde arriba, comprendiendo su propósito. Esa diferencia de perspectiva lo cambia todo. Cuarta parte: la restauración de Job más allá de lo material. Tras todo el sufrimiento, sucede algo extraordinario. Dios restaura la vida de Job. Pero aquí debemos detenernos y reflexionar sobre el verdadero significado de esa restauración. Muchas veces, al escuchar esta parte del relato, las personas se enfocan únicamente en que Job recuperó todo lo perdido e incluso más. Y sí, es cierto, Dios le devolvió su riqueza, su salud y una nueva familia. Pero si nos quedamos solo con ese detalle, pasamos por alto uno de los mensajes más profundos de esta historia. La auténtica restauración de Job no fue solo material. Es cierto que volvió a tener bienes y prosperidad, pero lo más importante fue lo que ocurrió en su interior. Al final de su proceso, Job no solo poseía más cosas, tenía una fe más pura, un conocimiento más profundo de quién era Dios y una relación completamente renovada con Él. Su alma fue purificada y su visión espiritual se expandió. Ninguna riqueza terrenal puede compararse con eso. Con frecuencia, cuando pedimos restauración, pensamos en recuperar lo que perdimos: un trabajo, una amistad, una oportunidad. Y sí, Dios puede devolvernos todo eso. Pero el secreto revelado en la historia de Job es que lo más valioso que Él puede darnos no es algo material, sino espiritual: paz, madurez, crecimiento y una fe fortalecida que solo se forja a través de la prueba. La restauración de Job nos enseña que, en muchas ocasiones, Dios permite las dificultades no solo para devolvernos lo que se fue, sino para transformarnos desde adentro. Al comienzo, Job ya era un hombre íntegro, justo y temeroso de Dios. Pero después de su experiencia, su fe alcanzó un nivel más elevado, lleno de entendimiento y profundidad. Esa es la verdadera bendición. Cuando salimos de la tormenta con una fe más sólida, hemos ganado algo infinitamente más valioso que cualquier posesión. Un detalle maravilloso de su restauración es la manera en que ocurre. Dios no solo le devuelve lo perdido, sino que lo hace involucrando a quienes lo rodean, mostrando que su gracia no se limita al individuo, sino que se expande, alcanzando también a los que formaron parte de su historia. ¿Recuerdas a los amigos de Job, aquellos mismos que lo señalaron y cuestionaron su integridad? También formaron parte de su proceso de restauración. Dios le pide a Job que interceda por ellos,
Y en este detalle se esconde una enseñanza profunda: el perdón es una pieza clave dentro de la verdadera restauración. A menudo pensamos que la restauración es un asunto solo entre Dios y nosotros, pero la historia de Job demuestra que también involucra nuestras relaciones con los demás. En muchos casos, para que la restauración sea completa, debemos perdonar a quienes nos han herido, juzgado o no han sabido comprender nuestro sufrimiento. Eso fue exactamente lo que hizo Job. A pesar de las críticas y acusaciones injustas, oró por sus amigos. Cuando lo hizo, Dios no solo restauró su vida, sino también la de quienes lo rodeaban. Aquí encontramos una gran verdad: la restauración divina no siempre es individual. A veces, Dios utiliza nuestras pruebas para derramar bendiciones sobre otros a través de nuestro testimonio. El sufrimiento y la restauración de Job no fueron únicamente para su propio bien, sino para mostrar a los demás el poder transformador de la fe, la misericordia y el perdón. Si lo piensas bien, lo mismo sucede en nuestras vidas. Cuando Dios nos levanta después de una temporada difícil, cuando nuestra fe sale más fortalecida, nos convertimos en una fuente de esperanza para quienes atraviesan sus propias batallas. Tu historia, al igual que la de Job, puede ser la chispa que encienda la fe en otros corazones. No subestimes lo que has vivido, porque Dios puede convertir tu dolor en una herramienta de consuelo y restauración para alguien más. Ahora bien, hay un aspecto fundamental que suele pasarse por alto: la paciencia. La restauración de Job no ocurrió de inmediato. Hubo un tiempo de espera, de silencio y de profundo sufrimiento. Pero finalmente, Dios actuó. Esto nos enseña que, aunque las pruebas parezcan eternas, la promesa de restauración siempre llega en el momento exacto. La paciencia de Job fue recompensada, no porque buscara una recompensa, sino porque su fe se mantuvo firme hasta el final. Este es otro secreto que todo creyente debe comprender. La restauración llega cuando el alma ha aprendido la lección que debía aprender, cuando el espíritu ha crecido de la manera en que Dios lo planeó. Quinta parte: el propósito del sufrimiento. Refinar nuestra fe. Al observar la vida de Job, podríamos pensar que el sufrimiento es solo una prueba que debemos resistir para después recibir una bendición. Pero su historia revela algo mucho más profundo. El dolor tiene un propósito transformador. No se trata únicamente de soportar, sino de permitir que ese proceso moldee nuestra fe, sacando a la luz lo que hay dentro de nuestro corazón para purificarlo. Piénsalo de esta manera: cuando todo va bien, creemos que nuestra fe es firme, pero eso no siempre es verdad. Es fácil confiar en Dios cuando no hay dificultades, cuando todo parece estar bajo control. Sin embargo, cuando llegan las tormentas, es ahí cuando se revela lo que realmente habita en nosotros. Eso fue lo que vivió Job. Perdió todo lo que tenía: su riqueza, su familia, su salud, y aún así no maldijo a Dios. No entendía por qué sufría, pero eligió seguir confiando. Y esa es la esencia del sufrimiento. No se trata de comprender el motivo, sino de permanecer fiel aún sin entender. Como creyentes, muchas veces sentimos la necesidad de tener todas las respuestas, pero Dios utiliza las pruebas para enseñarnos a depender completamente de Él, incluso cuando su propósito permanece oculto. Imagina el oro: para alcanzar su pureza, debe pasar por el fuego. El calor intenso elimina las impurezas y revela lo más valioso. De la misma manera, nuestra fe se purifica en medio del dolor. Cuando todo marcha bien, nuestra fe aún está sin refinar. Pero cuando atravesamos el fuego de la adversidad, las dudas, los temores y las debilidades salen a la superficie. Y es entonces cuando Dios comienza a forjar en nosotros una fe más pura, firme y auténtica. Y es precisamente en ese punto donde Dios comienza a actuar, purificando lo más profundo de nuestro corazón. Job es el reflejo perfecto de este proceso. Su fe ya era firme desde el principio, pero tras todo lo que soportó,
emergió más limpia, más fuerte y más profunda. Esa misma transformación puede ocurrir también en ti y en mí. No se trata de afirmar que el sufrimiento sea fácil, ni de que debamos buscarlo, sino de comprender que cada prueba tiene un propósito divino. Job nos enseña que Dios no desperdicia ni una lágrima ni un solo momento de dolor. Todo lo que vivimos tiene un sentido dentro de su plan. Aunque no siempre lo entendamos mientras ocurre, con el tiempo miramos hacia atrás y descubrimos cómo Dios estuvo obrando en nuestro interior desde el silencio. Esto nos conduce a una verdad fundamental. En medio de una prueba, la mayoría de las veces lo único que deseamos es que termine, que Dios nos saque cuanto antes de ese dolor, que todo vuelva a ser como antes. Sin embargo, la historia de Job nos revela que, en muchas ocasiones, Dios no busca únicamente poner fin al sufrimiento, sino moldearnos a través de él. Existe un poder inmenso en atravesar el dolor y salir de él con una fe renovada y un corazón transformado. Nuestra manera de ver el sufrimiento cambia por completo cuando entendemos que Dios está obrando en nosotros mientras lo vivimos. Con frecuencia nos enfocamos en lo que perdemos, en lo que nos duele o en lo que no sale como esperamos, olvidando que, al mismo tiempo, Dios está creando algo nuevo y valioso en lo más profundo de nuestro ser. Como enseña la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 3 al 4. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y eso es exactamente lo que se manifiesta en la historia de Job. Su dolor dio fruto en una fe y un carácter que antes no existían en él. Esta es una de las lecciones más poderosas que podemos aplicar a nuestra vida. También aprendemos que no debemos tener miedo de expresar el dolor. Job nunca ocultó su tristeza ni fingió ser fuerte cuando su alma se quebraba. Habló con Dios con sinceridad, le confió su angustia y le planteó sus preguntas. Y eso está bien. Muchas veces, como creyentes, pensamos que debemos mantenernos firmes todo el tiempo, sin mostrar debilidad o duda, pero el ejemplo de Job nos enseña que Dios no se ofende con nuestras lágrimas ni con nuestras preguntas. Él permanece junto a nosotros incluso cuando atravesamos la oscuridad. Entonces, ¿cuál es el secreto que Job nos revela en esta parte de su historia? Que el propósito del sufrimiento va mucho más allá de soportar una prueba. Es la oportunidad para que nuestra fe sea purificada y fortalecida. Es en medio del dolor donde Dios obra con mayor profundidad en nosotros, eliminando impurezas que ni sabíamos que existían y llevándonos a un nivel superior de confianza y dependencia en Él. Sexta parte: la humildad ante Dios, reconocer nuestros límites humanos. Uno de los momentos más conmovedores de la historia de Job ocurre cuando, después de tanto sufrimiento y cuestionamientos, llega a un punto de auténtica humildad. Como vimos antes, Job se atrevió a preguntar a Dios por qué le sucedía todo aquello, pero en lugar de ofrecerle una explicación directa, Dios le revela su inmensidad y su soberanía. Es como si le dijera: Job, hay cosas que van más allá de tu comprensión. Ese instante marca un cambio profundo en su corazón. Job podría haber respondido con orgullo, insistiendo en obtener respuestas o reclamando justicia, pero en lugar de eso, se inclina ante Dios y reconoce sus límites. Declara, por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job capítulo 42, verso 6. ¿Qué significa esto? Que Job comprendió que su entendimiento era limitado y que debía confiar en la sabiduría de Dios. Aquí encontramos una de las verdades más poderosas de todo el relato. La humildad es esencial para el crecimiento espiritual. Cuando reconocemos que no poseemos todas las respuestas y aceptamos que solo Dios las tiene, es entonces cuando nuestra fe se vuelve más genuina y nuestro espíritu alcanza una madurez más profunda. Con frecuencia, cuando atravesamos tiempos difíciles, nuestra primera reacción es buscar respuestas.
tratar de comprender lo que ocurre y mantener el control de la situación. Queremos conocer el motivo de todo, y cuando no logramos entenderlo, la frustración e incluso la ira pueden apoderarse de nosotros. Pero la historia de Job nos enseña que al final debemos aceptar que no siempre entenderemos todos los aspectos del plan de Dios, y que eso está bien. Job nos muestra que la humildad no significa no tener preguntas o dudas. Él preguntó, buscó y habló desde lo más profundo de su dolor. Sin embargo, lo que lo hace admirable es que, aun sin recibir todas las respuestas, reconoció su posición ante la inmensidad de Dios. No se trata de creer que nuestras preguntas no tienen valor, sino de comprender que existe una sabiduría divina que sobrepasa nuestra capacidad humana de entendimiento. En esos momentos, lo mejor que podemos hacer es rendirnos ante Dios con un corazón humilde y confiado. Esta enseñanza es totalmente aplicable a nuestra vida. Nos cuesta aceptar que no tenemos todas las respuestas, especialmente cuando estamos atravesando pruebas. Queremos que todo encaje, que Dios nos revele el motivo y el propósito de cada situación. Pero al igual que Job, debemos llegar al punto en que nuestra fe no dependa de entenderlo todo, sino de confiar en que Dios sabe exactamente lo que hace. Por supuesto, no es sencillo. Somos seres humanos, y por naturaleza deseamos comprender, controlar y anticipar el porqué de las cosas. Sin embargo, Job nos enseña que la verdadera fe consiste en soltar esa necesidad de control y rendirse ante la voluntad divina. Decir con sinceridad, Señor, no entiendo por qué está pasando esto, pero confío en ti. Sé que todo lo que permites tiene un propósito. Aquí se manifiesta un principio esencial para todo creyente, la confianza en Dios. Job alcanzó un punto en el que su confianza en el Creador fue más importante que obtener explicaciones. Esa es una de las verdades más valiosas que debemos guardar en el corazón. Quizás no sepamos por qué enfrentamos determinadas pruebas, pero si reconocemos nuestras limitaciones con humildad y mantenemos la fe, podremos experimentar una paz que supera toda comprensión. Otro aspecto fundamental de esta parte de la historia es que la humildad de Job no lo debilitó, sino que lo fortaleció. A menudo pensamos que ser humildes equivale a rendirse o a ser pasivos, pero Job demuestra lo contrario. La verdadera fortaleza espiritual nace de la humildad. Al aceptar que no tenía todas las respuestas, su corazón se abrió a una confianza más profunda en Dios. Y hay algo profundamente liberador en esto, ¿no lo crees? Cuando dejamos de sentir que debemos entender o controlar todo, encontramos una libertad inmensa. Comprendemos que no necesitamos tener todas las piezas del rompecabezas para seguir adelante. Basta con creer que Dios ve la imagen completa, incluso cuando nosotros solo alcanzamos a mirar una pequeña parte. La historia de Job nos enseña que en medio del sufrimiento, la humildad no es señal de debilidad, sino de sabiduría. Es un recordatorio poderoso de que Dios es Dios y nosotros no lo somos. Cuando aceptamos esta verdad, nuestra fe se fortalece de manera extraordinaria. Aprendemos a soltar el control y permitir que Él guíe nuestros pasos, incluso cuando no entendemos el rumbo al que nos está llevando.